Y a esta hora nos acompaña la doctora Andrea del Pilar, ella es psicóloga, quien está desde la virtualidad para darnos algunos consejos como papás para poder sobrellevar la muerte de un hijo. Doc, y yo mencionaba algo, no sé si usted me escuchó antes de irnos a comerciales, y es que cuando muere los papás, uno se convierte en huérfano. Cuando muere el esposo o la esposa, pues uno es el viudo o la viuda de. Pero cuando muere un hijo, no hay una forma de ni siquiera nombrarlo. No se deja de ser papá o se deja de ser papá cuando muere un hijo. ¿Cómo afrontar este dolor que es tan grande que ni siquiera tiene un nombre para sobrellevarlo? Bueno, buenos días a todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Este es un tema muy importante, sobre todo en las circunstancias actuales en las que la mayoría de las familias a nivel mundial están atravesando por una situación de duelo o una situación de separación. Definitivamente no hay un título que demarque esta situación específica. Como lo mencionaba antes de ir a cortes comerciales, hay un título para cuando se pierde una pareja, cuando se pierde un papá o una mamá, pero no hay un nombre específico cuando se pierde un hijo. Sin embargo, sí hay un proceso que se debe llevar, que es un proceso que vive cualquier individuo que pierde un familiar, que pierde ese vínculo afectivo importante, y hay estrategias específicas para poder llevarlo a cabo de manera sana, de manera natural, de manera que se pueda superar sin que llegue a ser un duelo complicado o un duelo patológico, que ya sería un problema evidentemente. Antes de empezar a hablar sobre estas etapas del duelo, Doc, quiero contar la historia de una mujer que sufrió la pérdida de un hijo y que, por supuesto, para ella no ha sido fácil el poder superarlo, pero que todos los días ha estado trabajando en pro de crear un hábito más saludable para su vida, pero sobre todo también para su familia, para poder aprender a partir de esta pérdida. Y nuestro compañero Salvador Ortiz se dio la tarea de hablar con ella y de mostrarnos esta historia. A veces en la vida nos suceden situaciones con las cuales no estamos de acuerdo y unas más difíciles de soportar que otras. Pero lo importante es ser fuertes y ser conscientes que no todo lo malo es para siempre. Hoy, en Gente Berraca, conozcan a Maribel y cómo su hija llegó a cambiar su vida. Eso es una historia muy difícil, algo que pues trato de no recordar porque fue algo que impactó nuestras vidas, impactó mi vida, me cambió definitivamente. Yo entré en una depresión muy terrible porque perder un hijo, y más para una mamá, y con la edad que tenía mi niño, que eran 3 años, es algo muy difícil de superar. Después de eso llegaron muchos problemas, crisis, me separé de mi esposo, ya yo no podía tener más hijos y yo continué pues tratando de hacer mi vida, y cuando me di cuenta yo tenía 3 meses de embarazo. Y fue cuando llegó mi hija María Victoria. Es cierto que la pérdida de un hijo es el dolor más fuerte que un ser humano puede sentir. Lo bueno es que Victoria reconoce que es la luz que alumbra la ilusión de felicidad que busca su familia. Para mí significa que yo llegué a dar armonía a la familia porque toda mi familia vio ese momento trágico, y pues después yo llegué y le arreglé el momento a mi familia. Poco a poco Maribel fue recibiendo esa inesperada pérdida y consagrando en María Victoria todas sus esperanzas de ver a su hija triunfar, y más aún cuando empezó a descubrir su talento. Ella desde los 4 años, yo sentía que ella empezaba a cantar. Ella le cantaba a cualquier cosa, a un muñeco, le cantaba a un lápiz, le cantaba una mariposa. Yo empecé a darme cuenta que ella cantaba, y a mí los vecinos me decían: mire vecina, que su niña canta muy bonito, ella canta muy bonito. Victoria, a pesar de su corta edad, logra entender la situación que vive su mamá y su familia. Por tal motivo, su futuro está claro. Mi futuro sería ser cantante, ya que ese es el sueño más admirado por mi familia. Y en este caso la palabra futuro es algo muy real, pues ya ha podido participar en competencias nacionales. Pues representar a Santander para mí es un gran honor, ya que yo pude participar en un gran concurso que queda en Bogotá, y eso me hace muy feliz.
Maribel definitivamente es gente berraca y sabe que hay otras personas que pasan por ese difícil momento. Siempre, siempre detrás de la tormenta, siempre sale el sol. O sea, esas personas que pierden un ser querido, por más difícil que sea, por más terrible que haya sido, que nunca se suelten de la mano de Dios. Historias de vida como la de Maribel y su hija sirven de inspiración para creer que en la vida hay que buscar siempre la felicidad, a pesar de los golpes que soportamos. Hoy Maribel es feliz y su hija es el ángel que ella esperaba. Gracias a Salvador y gracias a Maribel por contarnos su historia y también por mostrarnos el talento de su hija, doctora Andrea. Sin duda, hay muchos papás que hoy han perdido a sus hijos y que lo perdieron por culpa de esta pandemia, por culpa del virus, y que pues espera que pase lo que uno cree como lo que es natural, ¿no? Que son los hijos quienes entierran a los papás y no los papás quienes entierran a sus hijos. Por eso puede ser que el dolor es mucho más grande. Sí, pues en realidad siempre se espera que las pérdidas en este nivel sucedan a nivel cronológico y de mayor a menor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Abuelos, padres, hijos. Definitivamente nunca se espera que ningún familiar se muera, es lo que menos se desea. Y es tan difícil aceptar en este proceso de duelo esa pérdida precisamente porque hay que aprender a vivir en un mundo en el que esa persona ya no va a estar. Sí, es una decisión que muchas veces no depende de nosotros, definitivamente. Entonces, intentar solucionar o darle reversa a esa situación es imposible, y aprender a vivir en ese mundo sin ese vínculo afectivo, sin la posibilidad de volver a tener contacto con esa persona, ese es el problema del duelo. Ese es el proceso del duelo que se empieza a vivir desde la etapa de negación hasta la etapa de aceptación. Y usted lo acaba de mencionar, así que empecemos a hablar sobre esas diferentes etapas. Aquí tengo la primera etapa y es la negación, el momento en el que no puedo aceptar que mi hijo murió, no lo puedo aceptar, no es justo. ¿Por qué mi hijo? Si Dios me lo dio para toda la vida, ¿por qué me lo quita en este momento? En realidad, esta primera etapa de negación es como una defensa del organismo, por decirlo así. El individuo intenta amortiguar ese golpe de dolor, intenta aplazar esa parte de dolor que produce la noticia de haber perdido un hijo, un padre, cualquier familiar, en este caso los hijos, y tienen una reacción de negar la situación. Esa es una manera de aplazar ese dolor y ese sufrimiento que genera esa noticia. Y luego llega esta etapa, Doc, y es la etapa de la ira, en el que me voy contra el mundo, en que nada vale la pena, en que todo, si me dicen algo ya exploto. Sí, esta etapa se caracteriza por la frustración. La ira surge de la frustración de no poder encontrar una solución próxima, una solución pronta a esa circunstancia dolorosa. Y debido a esa emoción de frustración, la persona tiende a reaccionar de manera iracunda, de manera agresiva, se pregunta, ¿no? Se hace preguntas, aparece el por qué, aparece el para qué. Entonces es una manera en que la persona, debido a la frustración, genera esas emociones de ira. ¿Cómo negocia uno con la muerte? ¿Cómo negocia uno con el tiempo que ya no va a volver a ser? ¿Cómo negocia uno con ese hijo que ya no está, con la vida? Bueno, en realidad y desafortunadamente no se puede negociar con la muerte, se negocia con una idea ficticia de que esa persona puede estar. Hay personas que incluso después del fallecimiento de su familiar, de su hijo en este caso, van a la habitación de sus hijos, miran sus cosas, recuerdan los momentos en los que estuvieron con ellos y esperan que regresen a casa. Pero en realidad es una manera de negociar con la realidad, es una manera de crear como ideas ficticias para poder sobrellevar esa pérdida, ¿no? Para poder de cierta manera como camuflar un poco el hecho de que esa persona ya no va a estar con ellos. Y llega esta otra etapa que también es una etapa muy dolorosa y en la que todos los que estamos alrededor de esa mamá o ese papá que perdió su hijo debemos abrazarles con amor, porque puede ser de pronto un poco peligrosa o puede tornarse también como ya una conducta pues, que necesite de la ayuda profesional, y es la famosa depresión.
Sí, en esta etapa del duelo, pues evidentemente cuando se vive de manera natural y sana y normal, entre comillas, por decirlo así, no se generan síntomas de un trastorno depresivo como tal. Se supone que sí hay sentimientos de tristeza, sentimientos de vacío, hay una serie de emociones que no pueden mitigarse con excusas, que no pueden camuflarse como en la etapa de negociación, pero sí aparecen ciertos síntomas que vislumbran un posible estado depresivo y que cuando no se maneja un duelo de manera natural o cuando ya llega a ser un duelo complicado, sí puede derivarse en un trastorno depresivo. Doc, antes de pasar a esta última etapa, hablemos de cuánto tiempo puede llegar a transcurrir para poder llegar a esta última, que es por fin la aceptación, entender que esa persona que amo, que esa persona que, por la que hubiese dado mi vida y me hubiese dado cambio de ella, ya no está y no va a estar más conmigo, pero que su amor pues es eterno y lo tengo en mi corazón. Sí, pues se dice a nivel experimental que este proceso de duelo dura de manera natural. Siempre recalco esa palabra porque, como lo dije al inicio, puede derivarse en un duelo complicado y es allí donde se necesita un apoyo más profesional, pero un duelo natural, que se viva de manera natural y de manera sana, puede durar de 6 meses a 1 año. En realidad no hay un tiempo específico porque estos procesos de duelo y estas etapas no se viven de manera secuencial, de hecho son cíclicos. Puede surgir primero la etapa de ira, puede surgir primero la etapa de negación y pasar a la negociación, o pasar primero de la negociación a la ira. Entonces son cíclicos y no es un proceso secuencial. Por tanto, en cada persona es de manera distinta, dependiendo de sus procesos y de sus estrategias de afrontamiento, y no se puede especificar un tiempo, pero se dice a nivel experimental que un duelo natural y normal puede vivirse de 6 meses a 1 año. Doc, hablemos de esos consejos que debemos tener presentes, o digamos que más que consejos, esos tips que podemos de alguna manera utilizar cuando estamos en un proceso de duelo. Y entre los primeros es dejar fluir las emociones. Muchas veces cuando estamos en este proceso siempre hay uno que termina siendo el que quiere ser más fuerte dentro del proceso de la muerte, y es el que se ve fuerte y el que no llora, o el que está llorando y llega alguien y le dice no llores, sé fuerte. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es dejar fluir estas emociones o reprimirlas? Bueno, definitivamente reprimir no es bueno. Cada etapa de duelo se debe vivir de manera plena, de manera viva. El dolor demanda sentirse, el dolor exige sentirse. Y aunque cada persona tiene una manera distinta de expresar su dolor, tiene una manera distinta de manejar o de gestionar sus emociones, es necesario que se vivan de manera plena. Un ejemplo claro es, pues, la ira. Uno dice, bueno, ¿cómo se vive de manera plena o cómo se expresa? Si cuando tenemos ira, pues la idea es reaccionar de manera agresiva. Es necesario incluso vivir esa etapa sin, pues, cuidando no causar de pronto algún daño a nivel externo o un daño hacia el mismo individuo. Por eso es importante, una estrategia importante, cabe mencionar, en este caso es el apoyo familiar, el apoyo de los amigos. Es una estrategia de afrontamiento que puede funcionar muy bien. Ayudarle a esa persona que está viviendo el proceso de duelo de manera directa, en este caso los papás, a que gestionen sus emociones, es decir, a que las vivan, pero a que también puedan regularlas y entender que es un proceso natural y que es un proceso que, aunque deba sentirse, hay ciertos límites para no llegar a causar de pronto algún malestar mucho mayor del que ya se tiene. Muy bien, vámonos con otro de los consejos en este corazón que necesita ser reparado por el amor y la paciencia también de las personas que están alrededor. Busca ayuda en caso de que lo necesites. No cerrarnos a la idea, Doc, de ir a los profesionales, de acudir a quienes nos pueden guiar en estos procesos tan difíciles. Sí, totalmente, totalmente. En un duelo que se vive de manera natural, basta a veces con el apoyo de la familia, de los amigos,
pero ya cuando el duelo se torna complejo, que no sabemos cómo o qué estrategias utilizar, que no podemos salir de ese estado depresivo, que no podemos salir de ese estado de vacío, sí es necesario recurrir a un profesional de la salud mental, en este caso los psicólogos, psiquiatría, si en algún caso, pero ya esto es necesario cuando es un duelo complejo, ya cuando no se puede salir de una etapa en específico, cuando sentimos un estancamiento en el proceso de duelo. Vámonos con otro de los consejos que debemos tener presentes. Tómate el tiempo necesario. No tiene que ser los 6 meses, no tiene que ser 7 meses, no tiene que ser un año. Si de pronto hay personas que pueden durar hasta 1 año y medio, no importa. Digamos que ahí podría ser que el tiempo no precisamente es el que cura. El tiempo ayuda porque es el que permite ver al individuo que está en el proceso de duelo que se debe y se puede seguir viviendo en un mundo sin esa persona que ha perdido. Entonces sí ayuda. Ya cada persona es distinta en su proceso de asimilación, en su proceso de adaptación, y sí, no se debe obligar al individuo que está viviendo por ese proceso de duelo a decir, es que ya pasaron 6 meses, como lo decía ahorita, es que ya pasó 1 año, ya supérelo, la famosa palabra supérelo. No es posible utilizar esa palabra en estos procesos porque cada persona, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a sus estrategias, a lo que tenga a la mano, de acuerdo a su vínculo familiar, de acuerdo a ese apoyo que esa persona tenga, puede salir pronto o no de ese proceso de duelo. Muy bien, y nos vamos con otro consejo para tener presente precisamente y poder sanar. Todos en la familia tienen un proceso diferente y aquí entra quienes de pronto tienen hijos pequeños que no los involucran en su proceso de duelo, no los involucran en contarles que su hermanito o su hermanita murió, qué es lo que está pasando, por qué las personas mueren, o el hecho de que papá de pronto haya tenido un proceso mucho más rápido no quiere decir que mamá tenga que ir a la par con él. Exactamente. Todas las personas viven su proceso de duelo de manera distinta. Hay algunas personas que prefieren alejarse de la situación, tienen una actitud o un comportamiento un poco más evitativo. Hay otras personas que planean cómo solucionar eso, entonces ese proceso de duelo. Y no se puede culpar ni señalar, no se puede castigar a quien lo supere de manera mucho más rápida que otra persona. Cada quien maneja el dolor según sus estrategias y según sus recursos. En el caso de los niños... Aquí está el último doc que precisamente tiene que ver con los niños en nuestro corazón ya reparado, que es precisamente hablar con los pequeños. Ellos también merecen saberlo. Sí, claro que sí. Es importante decírselo a los niños desde edades muy tempranas. Evidentemente no del lenguaje como nosotros los adultos podemos llegar a comprenderlo, pero sí es importante que ellos sepan el porqué de la ausencia de su familiar, por qué ya no va a seguir con ellos, pero de una manera en la que ellos puedan entender que ya no va a regresar, en una manera en la que ellos puedan entender que se pueden gestionar esas emociones y en una manera en la que ellos puedan también llegar a superarlo de una manera muy sana y muy tranquila. Muy bien. Aquí están estos pequeños consejos, entendiendo por supuesto todo lo que tiene que ver con esta etapa que es difícil, pero que cuando sabemos aceptarla y sabemos vivirla también nos hace crecer y nos hace entender mucho más este proceso de la muerte que a todos nos toca. Si bien nacimos precisamente para morir, algunos tienen la posibilidad de generar un desarrollo, éxito en su vida, otros pues morirán un poco más temprano, pero pues ya todo depende de lo que sea el ciclo que esté escrito para nuestras vidas. Doc, como siempre es un gusto tener a grandes profesionales con nosotros que nos puedan guiar y orientar y sobre todo pues, que nos puedan dar una mano amiga en estos momentos difíciles. Gracias a ustedes por la invitación. Es importante recordar que sí es bueno buscar ayuda, no teman pedir ayuda, no teman buscar esos recursos cuando los necesiten. Así es. ¿Y sus redes sociales para quienes quieran seguirla? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como ps.andreadelpilar o Andrea del Pilar únicamente, o en
en Instagram también, en el grupo Sinergia, en donde hay apoyo psicológico, apoyo profesional para las personas que lo necesiten. Bien, Doc, y nuestro tema del día, como te ven, te tratan, ¿verdad o mentira? A veces es verdad, a veces es mentira, pero sí es importante siempre expresar cómo deseamos que nos vean. Es muy importante, es muy importante. Bueno, pues ahora sí que tenga usted un excelente día. Gracias por conectarse con nosotros y por estar ahí, siempre atentas a cada uno de los temas que tenemos en nuestro Café de la Mañana.